En cuanto al aspecto literario, habíamos visto cómo el tipo de literatura ya nos marca una aproximación diferente de cómo vamos a entender el libro que estamos estudiando. Es muy distinto ver, por ejemplo, poesía como el libro del Cantar de los Cantares, a estar mirando lo que nos está contando una narración histórica como el libro de los Hechos de los Apóstoles o el Evangelio de Lucas. Pasamos a la parte crítica, donde esa palabra crítica no es en el sentido peyorativo que muchas veces lo asumimos, sino que nos referimos al acto de evaluar, de analizar, de juzgar las cualidades, las pistas, las evidencias que el libro nos está proveyendo. Y ahí entran preguntas como ¿quién escribió el libro? ¿A quién se lo escribió? ¿Desde dónde lo escribió? ¿Cuál es la mentalidad de los que estaban recibiendo ese libro? Entonces ya entran cosas como, por ejemplo, ¿quién lo escribió? Digamos las cartas de Pablo, normalmente al principio Pablo dice yo Pablo, entonces ya nos está diciendo la evidencia interna que fue él. Si no lo dice ahí, de pronto otro libro de la Biblia nos está diciendo quién escribió ese libro o nos está dando pistas. Y si no encontramos esos datos, desde dónde, a quiénes, todo eso, ya ahí entramos a la parte de la evidencia externa que nos va a ayudar, principalmente la arqueología, los diccionarios bíblicos y herramientas así similares. Cuando entramos en las aguas un poco más profundas acerca del componente histórico, que es trasfondo del libro que estamos leyendo, nos encontramos con cosas interesantes como, por ejemplo, volviendo al caso de las cartas de Pablo, ¿a qué iglesia le está escribiendo? ¿Cuándo visitó Pablo por primera vez esa comunidad o cuándo la fundó? Y ahí normalmente nos vamos a ir muchas veces al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde narrando esos viajes de Pablo nos encontramos cuando conoció a Timoteo por primera vez, cuando llegó a Corinto, en qué circunstancias rodeaban lo que él estaba viendo. Y ahí también vamos a entender, bueno, cómo era esa iglesia, cuáles eran las fortalezas, los puntos, digamos, positivos de esa comunidad a la que Pablo le está hablando, cuáles eran los puntos más débiles en los que seguramente en la carta que estemos estudiando de Pablo vamos a ver cómo esos puntos débiles él les está dando consejos, hagan esto, no hagan esto, pórtense de esta manera. Cuando hemos sido lo suficientemente concienzudos y hemos trabajado con detalle en esta etapa de la observación, vamos a lograr, por ejemplo, resumir en un párrafo perfectamente sustentable cuál es el contenido de ese libro. Vamos a poder proveer la razón por la cual fue escrito, según lo que el mismo libro nos está diciendo o lo que hemos deducido a través de las evidencias que hemos encontrado. Y vamos a poder explicar o entender un aspecto nuevo del carácter de Dios que se está manifestando en lo que ese libro nos está diciendo.